So, básicamente lo que hicimos fue definir esta función, ¿verdad? Y se lo asociamos. ¿Están ahí, amigos? Sí, Mario. Sí, Mario. Cualquier cosa que no se oiga me lo dejan saber enseguida, ¿ok? Sí, Básicamente, este objeto string, básicamente es del cual heredan todo, es el constructor, vamos a llamarle así, la analogía es el constructor de todas las cadenas que ustedes ven en JavaScript, ¿verdad? Y yo lo que estoy haciendo es asociando al prototipo de este objeto string una función que se llama countAll, o sea que va a contar toda la ocurrencia de una letra en el contenido de la cadena, ¿ok? Eso es lo que está haciendo el código este. No sé si lo pueden ver. Y lógicamente este to uppercase es para evitar el case sensitive, ¿ok? Para hacerlo independiente de que sea en minúscula o mayúscula, ¿ok? ¿Ok? Eso es lo que está haciendo la función, bien sencillo. Entonces, lo importante de esto es que ahora si yo vengo y defino una cadena, que vamos a llamarle, no sé, test, una variable test string, ¿verdad? Cuando yo defino esta y la asocio un literal, que en este caso sería A, B, 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 C, 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 ¿verdad? D, 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 ¿verdad? Ahora esta variable cadena, como es una cadena, ¿no? Al yo asignarle esto se convierte en una cadena, está heredando esta función, o sea que esta función está disponible. Si yo hago esto, y no estaba disponible antes, ¿verdad? Si yo hago esto, yo debo tener esa función disponible en TestString, porque forma parte del prototipo, ¿verdad? CountAll. Count es disponible como cualquier otra propiedad de la cadena, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, le paso la A, ¿verdad? Y cuando corro esto, lógicamente voy a poner el F12 para ver la consola, ¿verdad? Si corro esto, si no tengo ningún typo, debo de tener aquí 3, ¿verdad? O sea, la A aparece 3 veces en mi cadena, pero la D tal vez me aparezca más, estoy seguro. La D aparece 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé hasta si el concepto está claro, amigo, ¿no? Lo mismo pasa con funciones. Toda función tiene un objeto que es función, que es prototype. Todo número tiene un objeto que es el objeto number, ¿verdad? Que básicamente es el constructor, cuyo prototipo tiene funciones que se asocian a cualquier instancia de un número, ¿ok? Y uno puede básicamente, de esta forma, puede asociar en un proceso de inicialización funciones que uno quiera hacer accesible, que sean propias de uno, ¿no? Del desarrollador, y quiera hacer accesible al código que uno está trabajando a cualquier cadena o cualquier número, independencia. Si quiero hacerlo accesible a cualquier número, puedo cambiar esto en vez de string poner número. Si quiero hacerlo accesible a cualquier objeto en JavaScript, pongo aquí objeto. No sé si hasta aquí estamos, el concepto se entiende, ¿no? Sí, Mario. Entonces, bueno, vamos a seguir evolucionando esto, ¿ok? Vamos a comentar todo esto de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, para darle un poquitico un poquito más dramático esto, vamos a crear un objeto que le vamos a llamar zapato, ¿verdad? Y este objeto zapato básicamente va a tener unas propiedades que la mayoría de los zapatos tienen, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, el size, el género, si es de mujer o de hombre, ¿verdad? En este caso sería women. ¿Cómo decirte? El tipo de construcción del zapato, ¿verdad? O sea, hay zapatos que son de slippers, son para bañarse. Y esta es otra cadena. O sea, vamos a decir que este es una, no sé, slipper, que es un tipo de zapato para andar cómodo, ¿ok? Entonces, con este objeto ya definido, yo puedo usar ese objeto como constructor para crear otros objetos. Por ejemplo, yo puedo crear un zapato ahora que yo lo voy a llamar zapato mágico, ¿verdad? Y básicamente
puedo basar mi zapato mágico en ese objeto que yo acabo de definir a través de este método que se encuentra en el prototipo de la clase o el objeto. ¿Okay? Yo puedo hacer algo como esto y le paso el objeto que ya acabo de crear aquí arriba, shoe, zapato, y ahora yo voy a crear una réplica. Si yo vengo aquí y hago log magic shoe, ¿verdad? Aquí yo debo tener este magic shoe, zapato mágico debe ser una réplica del shoe de arriba, ¿no? Lógicamente aquí hay un problema de un typo, porque realmente es minúscula. Ahí. Recuerden que todas las funciones, todas las propiedades en JavaScript generalmente son camel case, o sea, empiezan con minúscula. ¿Okay? Y una vez que hago esto, ya tengo mi zapato objeto, mi magic shoe, right? Que lógicamente aquí están las propiedades, ¿okay? Slipper. Y fíjate una cosa interesante, ¿verdad? Fíjate cómo estas propiedades que están aquí en shoe aparecen dentro de la propiedad prototipo. O sea, este es el prototipo de Magic Shoe, ¿right? Y estas propiedades son heredadas básicamente. No son propias del objeto Magic Shoe, son básicamente heredadas del objeto Shoe, que es el zapato. Por eso es que aparecen aquí en el prototipo. Y a la vez el zapato tiene otro prototipo, que es el prototipo del objeto, la clase genérica, que son todas esas funciones que ustedes ven así. Pero todas estas funciones son accesibles a Magic Shoe, ¿verdad? Toda esta cadena de prototipos, ¿verdad? Todos esos objetos, todas esas propiedades en esa cadena de prototipos son accesibles al objeto Magic Shoe. O sea, que existe una herencia, un proceso de herencia en JavaScript. Lógicamente, este no es el mecanismo ideal para hacer lo que queremos hacer, que es crear un constructor, lo que conocemos como constructor. Porque aquí, por ejemplo, si yo voy a Magic Shoe ahora y pongo Magic Shoe size, ¿verdad? Va a ser siempre 6, ¿verdad? Va a ser siempre 6, porque así es como está definido aquí arriba. Lo que está definido aquí arriba es lo que se pasa literalmente hacia cualquier objeto que herede de él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos definir esto? Bueno, una opción sería decir que esto es indefinido, ¿verdad? Undefined, y esto sería undefined. Y entonces, bueno, hacer que el objeto que hereda defina sus propios valores, ¿verdad? Eso pudiera ser una vía, pero lógicamente es una vía que es un poquito griega todavía, ¿no? O sea, porque todo va a ser un define, entonces tienes que asignarle los valores aquí y lo que estamos buscando es un constructor, básicamente una función como conocemos en C#, como conocemos en C++, Java o cualquier lenguaje de programación orientado a objetos que nos permita construir lo que queremos, que nos refactorice el proceso de construcción, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿okay? Y una cosa importante, o sea, si yo vengo aquí ahora, ¿verdad? Y voy a mi clase fundamental genérica, la más genérica, que es objeto, voy al prototipo de ella, que es donde están básicamente las cosas que se heredan down the pipe. Existe una función que se llama isPrototipo, ¿verdad? Que básicamente me dice si una clase, o sea, si un objeto está arriba en la jerarquía o está abajo, o está arriba en la jerarquía del ¿cómo se llama? Del parámetro que yo le estoy pasando. Por ejemplo, estoy preguntando aquí, ¿verdad? Is prototype of, es la clase. Is prototype of shoe, right? Ok, básicamente esta función, vamos a hacer un login aquí. Lo que me está es diciendo, le estoy preguntando, básicamente el parámetro que le paso, que en este caso sería el objeto este que ha construido aquí. Estoy diciendo que la clase objeto es prototipo tuyo, existe en la jerarquía de herencia. No tiene que ser directamente un prototipo, puede ser un prototipo arriba en la jerarquía, ¿verdad? Y la respuesta debe ser true, ¿ok? Okay, parece que hay un problema aquí. Console.
la respuesta debe ser true. Right? ¿Por qué razón? Porque el objeto, como dije anteriormente, es prototipo, o sea, de cualquier objeto que se cree en JavaScript, de la clase en forma análoga de la clase más genérica. Todo el mundo hereda de object. ¿Okay? Ahora, si yo hago esto, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo, porque como digo, esta función, como está definida a nivel del objeto, que es la clase más genérica, está accesible también por herencia a mi objeto Chu, ¿verdad? Yo puedo decir, o sea, is prototype, o sea, Chu es prototipo de Magic Chu. ¿Ustedes creen? True también, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque fíjate que a través de esta función yo estoy diciendo, ok, Magic Chu, herédame de Chu, ¿ok? Ahora, si yo hago esto debe ser falso. Si yo hago esto aquí, yo vengo aquí ahora y hago esto, debe dar falso. Si yo digo Magic Chu, tú eres prototipo de Chu, ¿qué ustedes creen? Debe ser falso, ¿verdad? Porque Magic Chu básicamente hereda de Chu, no en sentido contrario. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, amigos? No, Mario. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Lógicamente esto es un poquito grumpy hacerlo de esta forma, ¿no? Vamos a ver cómo es que se puede crear un constructor en JavaScript, lo que es análogo en los lenguajes que conocemos. Vamos a ver cómo se puede crear un constructor en JavaScript, ¿verdad? Y para eso vamos a definirlo ahora. Vamos a comentar todo esto para no tener nada en el medio. Y vamos a definir una función que va a ser nuestro constructor, ¿verdad? Esta función le vamos a llamar Chu, ¿verdad? Que es zapato. Le vamos a pasar unos parámetros, le vamos a pasar el size, le vamos a pasar el color, le vamos a pasar el gender, que es básicamente el género, le vamos a pasar el tipo de construcción, ¿verdad? Estos son los parámetros que le voy a pasar. Entonces en esta función, lógicamente, lo que vamos a hacer es, vamos a usar nuestra palabra this, que básicamente significa el objeto que está invocando esta función. ¿Okay? Vamos a ver cómo se conjuga esto con la parte que tiene que ver con herencia. This size va a ser igual a size, al parámetro size que le estoy pasando, ¿verdad? This color va a ser igual a color. This construction va a ser igual a construction, el parámetro que le estoy pasando, ¿verdad? Y también vamos a definir también aquí como parte, vamos a pasarle también al objeto construido basado en esta función, vamos a pasarle una función que básicamente que es la acción de ponerse el zapato, ¿verdad? Y lógicamente vamos a simular la funcionalidad de esta función con una alerta. Simplemente para simplificar podemos decir ok, alert, zapato, póngase el zapato puesto, poniéndose zapato, ok. Y vamos a poner otra función que básicamente va a ser lo contrario, ok, quitarse el zapato. Take off, quitarse el zapato, ok. So, esta es mi función constructora. Ahora, ¿cómo yo creo objetos basados en este blueprint o este plano que estoy creando aquí, ¿no? Porque esto es básicamente una factoría lo que estoy creando aquí, ¿no? Pues bien sencillo, simplemente tenemos un keyword en JavaScript para eso, ¿verdad? Vamos a decir que este es un zapato de playa, ¿verdad?
zapato de playa. Y vamos simplemente con la palabra, con el keyword new, que lo estamos viendo por primera vez, podemos básicamente pasarle una llamada a esta función, ¿verdad? Básicamente new y la instanciación de esta función. Y aquí podemos poner, no sé, el size es 10, el color es azul. Lógicamente debemos tener en cuenta el orden de los parámetros, ¿no? Para una mujer. Y básicamente el tipo de construcción es flip-flop, perhaps, que básicamente un tipo de zapato. ¿Okay? Y una vez que tengamos esto, básicamente podemos hacer console log y podemos ver que beach shoe en efecto se ha construido basado en ese blueprint o esa factoría que hemos creado con la función shoe. ¿Okay? O sea, si yo hago el login ahora, corro esto. ¿Qué falta la N? Ahí la N en console. Oh, console, ya. Console, corro esto de nuevo. Y aquí tengo básicamente mi objeto. Es un objeto de tipo shoe, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, BitChoo básicamente es un objeto de tipo Choo. Lo único que lo estoy parametrizando y la función Choo es como si fuera un constructor. Esa es la forma más idónea de crear una factoría de objetos, ¿no? A través de una función. Es el patrón más común. Aparte de la función create que yo le mencioné anteriormente, pero este es mucho más flexible. Porque puedes pasar los parámetros en el momento de instanciación ahí mismo, ¿entiendes? Con un solo paso. Ahora, lógicamente, esto yo puedo, a BitChoo, yo puedo básicamente pasarle, o sea, yo puedo invocar todo lo que está en BitChoo, incluyendo las funciones esas. ¿Verdad? Yo puedo decir aquí, mira aquí está BitChoo, y puedo decir, ok, invócame la función put on, ¿verdad? Y eso me debe generar un alert, ¿cierto? Poniendo ese zapato. Ahora, hay un problema con esta función, ¿okay? No sé si alguien puede darse cuenta del problema. O sea, ¿qué problema ustedes creen que yo defina, que yo tenga esto aquí, en el cuerpo de la función esta? Es bien sutil, pero es un problema. A ver, para Mario que se corta. ¿Sí? ¿Cómo decís? Sí, la pregunta es, ok, yo he definido estas dos funciones, que son de ponerse zapato y de quitarse zapato, que son funciones que todo zapato va a tener, ¿verdad? La he definido aquí en el cuerpo del constructor, ¿verdad? O sea, estas propiedades, put on and take off, básicamente van a ser parte, porque se están anexando a this, que básicamente va a ser cada objeto que derive de este constructor, ¿verdad? O sea, para Mario que se corta. Sí. Eric. Sí, ya se cortó, ya no se escucha Mario. Okay, porque hay una bulla terrible. No sé. Ahí. Sí. Sí. Entonces, básicamente, ¿me oyen ahora, amigo? Ahí sí, Mario. Perfecto. Lo que estaba preguntando es lo siguiente. ¿Okay? Estas dos funciones, put on and take off, ¿verdad? Yo la estoy haciendo parte de todo objeto, directamente parte de todo objeto que básicamente se construya con Choo. Porque fíjate que la estoy asociando a this, ¿verdad? Que si en este caso this, para este caso particular sería BitChoo. Pero si defines otra variable, sería otra variable. O sea, toda variable que se construye basado en Choo va a tener una propiedad directa, va a tener una reserva de memoria directa para estas dos funciones. ¿Cómo yo pudiera básicamente definir esta función una sola vez en memoria y hacerla reutilizable por todos los objetos que se construyan con Choo? No sé si se entiende el concepto, ¿no? Y la respuesta es esta, ¿no? Creas Lo asocio al prototype de Choo. Como te digo, todo objeto tiene un prototipo. Sí. Incluyendo las funciones, ¿verdad? Al prototype de Choo yo puedo asociarle básicamente un objeto, y ese objeto básicamente va a tener estas dos funciones. Y ya no voy a tener consumo de memoria
porque lo voy a definir en un solo lugar. La voy a definir en un solo lugar, que es a nivel de Chu, y como están disponibles en el prototipo de Chu, están accesibles por referencia, no por copia, ¿verdad? En todo objeto que se construya usando Chu, la función Chu como constructor. ¿Estamos bien hasta ahí, amigo? Sí, Mario. O sea, puedo hacer algo como esto y debo lograr el mismo efecto, pero voy a tener un mejor performance porque no voy a consumir tanta memoria. Fíjate que ya no es parte del constructor, o sea, ya no va a ser parte directamente de Chu. Si vengo ahora, yo voy a correr esto de nuevo. Voy a ver que todavía tengo o sea, hay un error de sintaxis. A ver cuál es el error. Take off. Oh, el error está Ahí aquí. va coma, ¿no? El error está aquí, sí. Es como separated. Sí. Perfecto. Y todavía tengo, o sea, tengo el mismo comportamiento. La ventaja es que ya no está, BitChu no tiene una copia de estas funciones. O sea, no está consumiendo memoria por concepto de estas funciones. Estas funciones están definidas en un solo lugar, que es el prototipo de Chu, que es el constructor. Y básicamente todo objeto como BitChu, que se construye basado en Chu, lo que está haciendo es referencia, ¿verdad?, a las funciones estas que están definidas en el prototipo. O sea, de ahí tenemos una herencia verdadera, porque se define en un solo lugar y se hace referencia en los objetos hijos, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo hago aquí, por ejemplo, vengo aquí a BitChu, vamos a hacer un console log de BitChu, Claro. ¿verdad? .log. Hace de los dos, de BitChu y de Chu. Exactamente, vamos a hacer los dos. Okay. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de los dos. Y de Chu. Este es Chu, ¿verdad? Que básicamente es la función. Y este es BitChu. Fíjate que BitChu no tiene ninguna propiedad directa que sea básicamente las funciones. Las funciones están en el prototipo. O sea, es como que tienen referencia. O sea, no, aquí no se define en memoria. Antes yo tenía directamente las funciones como parte del objeto, ¿verdad? Pero sin embargo ahora he pasado esas funciones al prototipo, que en este caso sería Chu, que se define una sola vez y lógicamente no se está consumiendo memoria, porque se está apuntando en vez de copiarse. No sé si me hice entender aquí, amigo. Sí, Mario. Perfecto. Ahora, hay una función que es muy útil, ¿verdad?, que es parte del prototipo de la clase objeto, ¿verdad?, que se llama hasOwnProperty. Vamos a verlo porque es importante esta función. ¿Okay? O sea, si yo vengo ahora, vamos a comentar estos dos logs. Si yo vengo ahora y hago esto, algo como esto, BitChu, o sea, lógicamente voy a hacer un log de BitChu has own. Esta es una función definida en el prototipo del objeto, o sea, está definida de cualquier objeto en JavaScript, ¿verdad? Y voy a decir, ok, BitChu es dueña de la propiedad, y mira, aquí le pasamos el nombre a la propiedad, construction. ¿Qué ustedes creen? Sí, tiene la propia. Ah, pero se llama la consulta. La debería tener, pero pues se llama construction. El parámetro es con S Perfecto. y la propiedad. Ahí está. Ok, perfecto. Si es dueña de la propiedad, o sea, ella, el objeto como tal, ¿verdad? La propiedad está directamente asociada a él. ¿Ok? Pero sin embargo, si yo digo que BitChu es dueña de la propiedad put on, ¿qué ustedes creen?
Que no, que la tiene por herencia. La tiene por herencia. Por parámetros. ¿Okay? Y lógicamente hay que tener cuidado porque si tú pones cualquier cosa aquí, Siempre da falso. te da falso, ¿no? Right. Pero bueno, realmente esta función es buena para detectar las propiedades que uno está por seguro están asociadas directamente a un objeto determinado. ¿Okay? La propiedad esa, la función esa. ¿Okay? Entonces, bueno, hay algunas propiedades que están definidas en el prototipo de objeto. Que todo objeto en JavaScript tiene acceso a ella. Vamos a ver, tenemos esto. ¿Me oyen, amigo? Sí, Mario. Perfecto. Alright. So, vamos a definir dos variables. Bien sencillo, ¿verdad? Var x igual a 4. Y esto que voy a definir ahora es muy importante porque a veces da muchos dolores de cabeza. Var y igual a 4. Ahora, si yo hago esto, o sea, hay una función, una función que está definida en el objeto global, en el objeto más genérico, que es object, ¿verdad? Que se llama value of, que básicamente es retornar el valor como tal, ¿verdad? Si yo hago esto, console.log, y yo digo x value of, ¿verdad? Y doy console log off de nuevo, y voy a hacer lo mismo para y, ¿verdad? Si yo corro esto, voy a tener, perdón, tengo que básicamente llamar a la función, ¿no? Tengo que instanciarla. Okay. Si yo corro esto ahora, me debe el 4 y 4, ¿right? Pero fíjate una cosa interesante, ¿están ahí, amigos? Sí, Mario. No sé si ustedes notan que aquí está, Sí, Mario. está como un hyperlink aquí, o sea, los colores son diferentes, ¿no? Es porque en realidad son diferentes tipos. Este es un tipo entero y este es un tipo string, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia sutil del operador de comparación en JavaScript que es da mucho dolor de cabeza a veces. Si yo hago algo como esto, déjenme ponerle un ejemplo, ¿no? Si yo hago algo como esto, si x igual a y, vamos a poner aquí console.log son iguales, ¿verdad? Else console.logs no son iguales. Okay. Si yo corro esto, me dice que son iguales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en este caso, ¿verdad? El comparador básicamente me está cogiendo los valores, que básicamente son lo que retornan estas variables, estas funciones que se heredan del prototipo de objeto, y me la está comparando y me está haciendo un type coercion, que quiere decir que me está haciendo una conversión implícita para poderlos comparar. Es como que JavaScript me está ayudando en este sentido. Pero ¿qué pasa? Que en ese proceso de ayuda se pueden introducir muchos problemas en algunas situaciones, ¿no? Entonces hay situaciones, y de hecho es lo recomendable, ¿no? Es que siempre comparemos los mismos tipos aparte de los mismos valores. O sea, no solamente busquemos comparar valores, sino tipos de datos. Y en este caso, si queremos enforzar que los tipos sean iguales, tenemos que adicionarle otro signo de igualdad al comparador. O sea, en este caso, 3 signos de igualdad lo que está diciendo es x es igual a y por el contenido como tal y el tipo de dato además es igual. O sea, son dos condiciones que se están, ¿cómo se llama?
probando en este caso, ¿no? Y lógicamente, como los tipos no son iguales, me dice como resultado que no son iguales. Claro. Ese concepto es muy importante, y la moraleja es que siempre debemos acostumbrarnos a comparar usando el tipo de dato, además, o sea, con los tres puntos de, con los tres signos de igualdad. ¿Okay? Ahora, este concepto de prototipo y de cadenas de prototipo es muy útil, porque también, aparte de poder heredar de diferentes lugares en la jerarquía, podemos sobreescribir comportamiento o behavior de funciones. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a suponer de que, bueno, déjame poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a venir aquí. Vamos a poner un ejemplo que básicamente, si yo vengo ahora, declaro un arreglo, ¿verdad? Declaro un arreglo y básicamente vamos a llamar el arreglo A, va a ser igual a 1, 2, 3, ¿verdad? Si yo llamo la función value of, ¿verdad? Que básicamente, como está definido en el prototipo del objeto, de la clase objeto, ¿verdad? Está definido, está disponible a todo objeto en JavaScript, y el arreglo es un caso especial, ¿verdad? Yo voy a llamar, vamos a ver cómo luce value of. ¿Qué es lo que me da value of para el caso de un arreglo? ¿Verdad? Esto es lo que me da value of. Value of es una función que está definida en el prototipo del objeto. ¿Okay? Y lo que me da es esto. ¿Okay? Ahora vamos a suponer de que yo quiera, ¿cómo decir?, de sobreescribir el comportamiento ese de la función esa value of, que está definida en el prototipo del objeto, ¿no? O sea, yo quiero básicamente sobreescribir el comportamiento, ¿verdad? Bueno, en ese caso, lo que tengo que venir aquí, ¿verdad? Y tengo que venir al prototipo del array, que es básicamente el constructor implícito, ¿no? De esta forma implícito, porque no estamos usando la palabra new. O sea, implícitamente el constructor en este caso sería el objeto array, ¿verdad? O sea, haciendo la instanciación esta, y esto es sintaxis sugar, ¿no? Lo que estamos haciendo es un new array, ¿ok? No sé si me explico, ¿no? Espero que sí. Bueno, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner en el prototipo de el arreglo, voy a definir una función que se va a llamar exactamente igual, value of, y aquí yo voy a simplemente, voy a decir function, no toma parámetros, y lo que voy a hacer es simplemente no sé, pudiera poner cualquier cosa aquí, pero lo que voy a hacer es sobreescribirlo. Voy a retornar una cadena que dice no tengo implementación, no sé qué implementar ahora, no hay implementación. Okay. Si yo vengo ahora aquí y ejecuto este mismo código, ¿verdad? Lo que debo tener es este mensaje. Aquí lo que estamos haciendo en esencia es sobreescribiendo, es como un override, lo que conocemos en C# como un override, ¿no? Cuando tú declaras una función virtual en una clase abstracta o en una clase, ¿cómo decirte?, genérica, y la declaras como virtual y entonces tú puedes sobreescribir el comportamiento, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo en esencia es sobreescribiendo la función que se llama value of, que está definida en la clase objeto. La estamos sobreescribiendo en un nivel inferior, que es al nivel del objeto array. ¿Hasta ahí está claro, amigos? Sí, Mario. Ok, entonces bueno, eso es en esencia. Una cosa importante que se me queda, y es que existe una propiedad muy interesante, ¿verdad? Existe una propiedad muy interesante que se llama constructor, ¿verdad? Y constructor básicamente lo que va a hacer es darme, vamos a buscar el ejemplo anterior que teníamos. Vamos a venir a este ejemplo. Vamos a habilitar nuestra función Chu. De hecho está habilitada.
¿verdad? Si yo vengo ahora aquí, ¿verdad? Y yo voy con Bichu, quiero hacer un login de console.log Bichu constructor. Y lógicamente constructor es otra función que está definida en el prototipo de objeto, o sea que está disponible a cualquier objeto en JavaScript. Cuando digo objeto es todo lo que funcione, todo un objeto en JavaScript. Entonces, Bichu constructor, y si yo hago esto, o sea, si yo corro esto, y espero que todo tenga todo esto documentado aquí abajo, ok. Tienes dos Está mal veces. escrito console. Console, Ok. sí. Si yo hago esto básicamente, lo que me va a poner es la función. Esta función básicamente que es, se llama chu en este caso. Déjame ver. Es que no me muestra el... No me muestra el código como tal. Visual Constructor. Ok, una cosa. Y de Shu queda lo mismo. Espérate un momentico. Ok. Vamos a colocar esta cosa aquí. Ok. Alright, este es el objeto. Sí, lógicamente el constructor, lo que pasa es que no se ve en el, pero el constructor básicamente sería esta función, ¿ok? Lógicamente el prototipo del constructor sería el objeto, que es lo que estamos mostrando aquí, ¿ok? Una cosa, value of, vamos a ver si podemos acelerar el código. Ya no me da el código. Es una función objeto, es un objeto función, ¿verdad? Pero no me está diciendo, no me está dando el código como tal de la función. Pero en esencia lo que quiero mostrar es que a través del constructor yo puedo acceder a Chu, que es básicamente quien. Yo puedo hacer algo como esto, fíjense. Yo puedo hacer algo como esto. Y lógicamente aquí me pone un objeto vacío, ¿no? Porque no he pasado nada, ¿verdad? Pero si paso con algo como esto, me debe devolver una instancia diferente de... Ya. Visual Constructor. Sí, en este caso, si tengo que ver por qué no... Pero básicamente el constructor es una forma de referenciar a quién dio lugar, que en este caso sería la función Chu, ¿verdad? ¿Quién dio lugar a Chu? ¿Verdad? Entonces, una cosa muy común, ¿verdad? Es que a veces no sabemos cuál es el objeto que es dueño de... Como tenemos esta cadena de prototipos, ¿verdad? Que pueden ser herencia de un objeto determinado. No, a veces no sabemos cuál es el objeto que es el dueño del atributo como tal, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso vamos a escribir una función que básicamente va a resolver ese problema. Y lo vamos a definir en el prototipo de objeto para que sea
disponible a todo objeto que creamos en nuestro programa, ¿verdad? Le vamos a llamar find owner property of property, ¿verdad? Y va a ser una función. Y entonces vamos a poner una variable interna, current object, ¿verdad? Y vamos a hacerlo igual al objeto que está haciendo la invocación, que eso se sabe a runtime. Y vamos a hacer un while loop aquí y vamos a decir, ok, si current object es diferente de null, y esto vamos a ver por qué estamos haciendo esto ahora. O sea, lo que vamos a hacer es que voy a comparar, okay, voy a llamar en current object, voy a comparar usando la función esta que vimos ya anteriormente, has on property. Vamos a ver si este objeto, ¿verdad?, es el dueño directo de esa propiedad. Y lógicamente a esta función tenemos que pasarle una variable, el nombre de la propiedad. ¿Okay? Right. O sea, vamos a hacer el checking este de aquí. O sea, si es cierto, entonces simplemente ya sé que este es el objeto y simplemente lo retorno, ¿verdad? Ahora, si no es cierto, lo que me voy a mover en la cadena de prototipos, me voy a mover hacia arriba. ¿Y cómo me muevo hacia arriba? Usando el atributo o la propiedad prototype, que la podemos invocar de esta forma. Esto es básicamente el prototype del constructor, ¿ok? Un shortcut para poner prototype del constructor, y es muy común encontrarse en librerías de JavaScript como Angular. Ustedes se ponen a ver el código, se hace mucha referencia al prototipo del constructor de esta forma, porque esto es un shortcut para escribir menos, ¿okay? Simplemente significa prototipo, ¿okay? O sea, creo que me estoy moviendo y estoy apuntando hacia arriba en la jerarquía, ¿okay? Y estoy inspeccionando arriba. Y lógicamente aquí voy a parar cuando es null, porque ¿qué pasa? Que el prototipo de la clase objeto es null. O sea, no hay más nada por ahí para arriba, ¿entienden? Y lógicamente si no se encuentra, tenemos que hacer el handling de ese error. O sea, si no encuentro nada, una vez que me moví por toda la jerarquía hacia arriba, simplemente retorno una cadena de que no se encontró. No se encontró. O no se encontró el dueño. ¿Ok? Entonces ya esto está disponible a todos los objetos. Lógicamente este código tiene que venir primero de lo que yo he definido aquí para nuestro ejemplo, porque si no, aunque tal vez el proceso de hoisting, aunque realmente no, esto tenemos que hacerlo por lo que vimos en el proceso de hoisting. Hoisting no me va a poner esto arriba, porque esto es una asignación. Claro, está asignado ya. Por eso tenemos que moverlo físicamente hacia aquí arriba. Entonces, una vez que tengamos esta funcioncita aquí, ¿no? Ya podemos venir y decir, ok, Yachu va a tener acceso, ¿verdad? Find owner property, ¿verdad? Bueno, podemos venir aquí donde dice Bichu y vamos a decir, ok, vamos a hacer un console log. Puedo decir Bichu usted es la propietaria del atributo size. Devuélveme el objeto, básicamente, que es el propietario del atributo size. Esto es lo que le estamos preguntando a esa función, ¿verdad? Y cuando corremos esto, si no tenemos ningún typo,
Evidente system size is not defined. Pues está entre comillas. Entre comillas. Sí. ¿Verdad? Aquí tenemos, ok, es chu, que básicamente es el constructor, ¿verdad? Ahora, si yo paso, por ejemplo, el put on, que pertenece al prototipo de chu, ¿verdad? Voy a tener un comportamiento diferente. Porque put on no es parte de la función chu, ¿verdad? Put on básicamente es parte del prototipo de chu, nada más que tiene 12. Y si lógicamente, si pongo esta función, vamos a poner esta función que conocemos, value of, ¿ustedes creen que me den esto? Me da el objeto, la clase objeto, que es la básica, la clase madre de todos, el objeto madre, vamos a llamar objeto porque no hay clase en JavaScript, ¿no? De todo objeto que tú defines en JavaScript. Y lógicamente, si paso algo que no es una propiedad de nada, me debe dar un mensaje diciendo que no existe. No se encontró el dueño. Ok. Basado en todo esto, ¿no? El hecho de que JavaScript tiene todas estas, y vamos a seguir viendo cositas de estas que van, todo lo que vemos en programación orientada a objetos, o sea, todo el concepto, todos los conceptos que ustedes ven en programación orientada a objetos en C# lo podemos lograr en JavaScript. Un lenguaje extremadamente poderoso. Y aparte de eso, el lenguaje es bien expresivo. O sea, con poquito código podemos lograr funcionalidad que es bien genérica y bien expresiva, en el sentido de que no hay que escribir mucho para lograr lo que queremos. O sea, esto es lo que tiene que ver con prototype. ¿Ok? Esto es el concepto fundamental para ver todo lo que vamos a ver después. Todo lo que vamos a ver de design patterns, todo lo que vamos a ver está basado en este concepto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, amigo? No, Mario, perfecto. ¿Ha sido algo nuevo? ¿Ha sido algo que ya se conocía? Ese objetivo es ir a la velocidad que requerimos, ¿no? No ni más lento ni más rápido. No, Mario, está perfecto. Perfecto. Eri, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda, amigo? No, Mario. Perfecto. Entonces yo, Seba, voy a hacer el upload de los videos y mañana seguimos entonces. Mañana vamos a ver algunos tópicos de performance, ¿ok? Cómo lograr performance en JavaScript. Y luego nos vamos a mover a la parte de design patterns, ¿ok? Vamos a ver algunas cosas de sintaxis que se nos quedó. Vamos a ver la parte de performance. Y después en la clase siguiente vamos a ver la parte que tiene que ver con design patterns, los principales design patterns que conocemos, ¿no? De los lenguajes como C# plasmado en JavaScript. Perfecto. Perfecto, amigo. Y esto es la fundación de todo lo demás. Todo lo demás que ustedes van a ver, todo lo que tiene que ver con jQuery, todo lo que tiene que ver con Angular, con Kendo UI, todo se simplifica mucho cuando uno tiene los conceptos estos sólidos. ¿Entiendes? Porque al final todo es JavaScript. Perfecto. Claro. Y lo bueno de JavaScript es que no son assemblies que están, como decirte, ahí el code, ¿no? Todo es código fuente. Simplemente nada más que tienes que hacer un download y básicamente tal vez descompactarlo, porque muchas veces viene minimizado y puedes ver el código ahí mismo, puedes ver exactamente cómo funciona Angular, por ejemplo, internamente. Con tus propios ojos, porque es todo código fuente, es un lenguaje interpretado. ¿Okay? Exacto. No hay compilación. No hay binarios, en otras palabras. Perfecto, amigo. Entonces, bueno, nos vemos mañana entonces en la próxima caricatura, ¿ok? Excelente. Gracias, Mario. Perfecto, amigo. Gracias. Eric. Un abrazo, Eric. Bien. Hasta mañana.